José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio del año 1920 en la Ciudad de México, en una familia marcada por importantes políticos e intelectuales que lo precedieron. Su abuelo, José López Portillo y Rojas, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, diputado, senador y gobernador del estado de Jalisco, y ministro durante el Porfiriato. Su padre, José López Portillo y Weber, se dedicó a la milicia. Su madre fue Refugio Pacheco y Villa Gordoa. José López Portillo llevó a cabo sus estudios de leyes en la Universidad de Chile, graduándose en el año de 1945. Después estudió su doctorado de Derecho en la UNAM hasta el año 1950. En 1960 fungió como profesor de esta misma institución educativa. Contrajo matrimonio con Carmen Romano Nolk, y el fruto de esta relación fueron 3 hijos. Lentamente, López Portillo se fue abriendo paso en la vida pública, desempeñando diversos cargos en la Administración Pública Federal y en el Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, trabajó en la Secretaría del Patrimonio Nacional, en la Oficina de la Presidencia de México, y también participó en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Se le nombró secretario de Hacienda en 1973 y, por lo tanto, su carrera política obtuvo una fuerza muy importante. La amistad que tuvo con Echeverría le ayudó para continuar avanzando en las cuestiones políticas. Sus inicios de la política fue cuando egresó como abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1946. Entró al servicio público hasta 1959, de la mano del Partido Revolucionario Institucional, la organización de que durante la mayor parte del siglo XX dominó de manera absoluta la vida política mexicana. Animó el liderazgo y carisma del entonces presidente Adolfo López Mateos. Tras ser litigante, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde como años después, con la banda presidencial, el espacio le fue heredado por Luis Echeverría, su íntimo amigo de la adolescencia, y dio clases a quien posteriormente la arreglaría en la primera magistratura, Miguel de la Madrid, profesor fundador del doctorado en Ciencias Administrativas, de la Escuela Superior del Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional en 1961. Después de escalar jerarquías en el gobierno federal, pasando por la Secretaría del Patrimonio Nacional, logró hacerse de la cartera financiera del país, al ocupar el puesto de secretario de Hacienda de 1973 a 1975, quebrando la norma no escrita de la que la economía nacional se definía por su título en turno, un hombre avisado en las finanzas estatales y guiado por criterios mayoritariamente técnicos. Al poner la dependencia al servicio de las conveniencias y decisiones políticas del presidente, pues López Portillo carecía de experiencia en dicha rama, ostentando como verdadera credencial su cercanía personal con Echeverría. La famosa frase: a partir de ahora, la política económica se decide en Los Pinos. Se caracterizaban debido a que los mandatarios públicos de partidos políticos, tales como el mismo presidente de la nación, escogían personalmente a su sucesor. Esto es necesario entenderlo porque López Portillo fue la opción del presidente Echeverría para sucederlo. Demostrando su amistad cercana, los siguientes meses López Portillo efectuó su correspondiente proselitismo bajo su importante lema: la solución somos todos. Sin embargo, este candidato no presentaba adversario alguno, esto debido a que el único partido que verdaderamente representaba una oposición con registro era el derechista Partido Acción Nacional, también conocido como el PAN. Aunado a que este era su única competencia, no representó una gran oposición debido a fuertes divisiones internas en este partido y guerrillas urbanas y rurales. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano, de izquierda, presentó a uno de los líderes históricos como candidato simbólico de oposición a López Portillo. Este candidato fue Valentín Campa. Como consecuencia de esto, tomó lugar la obra que se considera la mayor aportación de López Portillo, la Reforma Política de 1977, formada por su secretario de Gobernación, el historiador Jesús Reyes Heroles, la cual representó el primer avance fructífero para México. Dejará de ser un régimen de partido
hegemónico para pasar a un poder compartido en el que se fortalecía el poder legislativo y se avanzara en la democracia del país. Durante la presidencia de José López Portillo, sucedieron hechos como la concentración de la petrolización de la economía y también se empezó a aplicar una reforma política para intentar democratizar al país. También fue la primera visita del Papa Juan Pablo II. Pero si hablamos del terreno económico, lo que hizo este señor fue básicamente agravar la deuda externa de México, la cual había recurrido a financiamiento externo para desarrollar unas reservas petroleras que ya habían sido descubiertas en su mandato. Es que México en su momento logró alcanzar un crecimiento económico nacional súper grande en su historia, pero eso lo siguió de una caída súper grande. Esto debido a una política monetarista y también a la depleción de los recursos públicos. También eso provino más bien principalmente de los excedentes del petróleo y también la súbita caída de los precios del petróleo, que fue en verano de 1961, desencadenó una crisis económica que se agravó hasta el final del gobierno de López Portillo. Al tiempo empezaron a aumentar las tasas de interés por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto provocó que al final del sexenio de López Portillo, México tenía la deuda externa más grande del mundo. Con los últimos meses de su sexenio hubo una fuga de capitales masiva. Procesos empezaron a irse hacia el neoliberalismo. Hacia el final del periodo presidencial, su gabinete había perdido buena parte de su prestigio debido a la corrupción y a la enorme deuda exterior que fue contraída por los fuertes préstamos internacionales. Algunas de sus últimas medidas fueron la devaluación del peso y la nacionalización temporal de la banca privada. López Portillo se retiró de la vida pública una vez finalizado su mandato, que dejaba una cuantiosa deuda externa y una grave crisis económica y hasta rumores de un posible golpe de Estado. Y después de eso le sucedió en el cargo Miguel de la Madrid, vencedor de los comicios del julio de 1982. Al terminar su periodo de presidente, ya retirado de la política, decidió dedicarse a escribir su propia biografía junto a otros libros con mediano éxito, probando suerte también con una marca de tequila que él mismo creó, llamada Don Q, que era promocionada con su foto vestido de charro. En conclusión, tenía la mentalidad de, después del gobierno de Echeverría, trabajar con poco para ir a más, pero surgió actos de nepotismo y con su gran despilfarro del dinero. Pero lo que